Por eso la decisión de seguir a Dios es tan personal, tan voluntaria, que las personas que se ponen a pensarlo y a pensarlo y a pensarlo y resulta la muerte sorprendiéndolos, a la hora de la verdad no es de que fue un buen creyente porque iba, se necesita ser un buen creyente porque obedecía. El capítulo 4, ya si miramos que la iglesia, según Filadelfia, que iba a ser guardada y protegida y cuidada, y tenía la promesa, que entre otras cosas es la promesa que entre Éfeso y esta son similares, diciendo aquí: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Habíamos hablado de las cosas que se tienen y no se sabe que se tienen, ¿verdad? El viejito aquel que vendió rápido lo que tenía y se puso muy contento. Y cuando vio que los que estaban sacando el tesoro, ahí sí se quedó callado. Escúcheme entonces ahora lo siguiente: si la iglesia fue arrebatada, según lo que se plantea en el capítulo 3, por la iglesia ¿de qué? Sardis, ¿sí? ¿Cuál? Filadelfia. ¿Sabe que vamos a tener que hacer un análisis aquí entonces? Sardis, yo no le aconsejo Sardis, ni Pérgamo, terrible. Nos quedamos en Filadelfia. Ni tampoco le recomiendo la Odisea porque será casi como una terminología en el castellano, lo que quiere decir una odisea. O sea que el que se quede le va a tocar pasar la odisea. Hay lo siguiente entonces: en el capítulo 4 ustedes notan que ya hay un planteamiento diferente que hace el escritor. Miré una puerta abierta en el cielo. Si la iglesia ya fue arrebatada, porque en un pedacito de tiempo por ahí les dije que nosotros no pasamos por la gran tribulación, porque la iglesia ha sido arrebatada, entonces grábese en su mente, por favor, que ya hasta el capítulo 3 es el manejo con las iglesias. Ahora ya viene el capítulo 4 en el cual, al ser la iglesia arrebatada, entra ya el escritor a presentar algo como un poquito diferente acá, y como primera medida lo que demuestra una puerta abierta. ¿Dónde? A ver, dígalo duro. En el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, cuando se dice de una puerta abierta en el cielo, a mí me parece, y le dejo la inquietud a usted, que la única puerta que se ha abierto en el cielo de alguien que haya descendido del cielo, y si usted lee por allá en San Juan capítulo 3 que dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces ahí hay como una omnipresencia. Dice: nadie subió sino el que descendió y el que está allá. Parece que habla que está allá y que está aquí. Es que en Dios hay esa particularidad. Ahora, mirando entonces esa puerta, se puede entender de varias formas, o diríamos como una doble interpretación que lleva a nuestra amplitud, digamos, de fe. La puerta que es Él dice: yo soy la puerta. San Juan capítulo 10, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora, cuando se habla de la puerta abierta en el cielo, lo que quiero decir es que el mismo que descendió y el mismo que subió es el único que conoce el camino. Al conocer el camino,
Noten ustedes que si Él vino de allá y murió en su manifestación en carne y resucitó, al resucitar, Él se va al monte de los olivos y estando allá, es precisamente donde el Señor les dice, quédense, yo ya me voy. Y cuando comienza a ascender, se va levantando, y todos se quedan viéndolo, y la misma Biblia declara que una nube le ocultó de los ojos, se fue. Y aquel que habéis visto ir, así mismo vendrá. Entonces ahí van notando ustedes que Él es el único que conoce ese camino. Por eso cuando se habla de llegar allá y la puerta abierta, pues Él entra por la puerta que Él mismo abrió y va y entra por la puerta que Él mismo cerró. Y nadie puede abrir ni nadie puede cerrar sino Él. Hay una alabanza para el Señor. Entonces cuando dice una puerta abierta en el cielo, es que al arrebatar la iglesia, en su poder, Él toma la iglesia, y al tomar la iglesia, la toma como el conjunto de lo que se llamaría una esposa. Millones de personas que Él le da el título y el nombre de esposa. O sea que es como una personificación de esposa, de tal manera que cuando Él está formando la iglesia aquí en la tierra, la está formando de tal manera que Él es el único que puede hacer eso, que lo deja a uno sorprendido, lo deja a uno muy pensativo, que Él es el único que hace una iglesia como, vamos a decir, como multicultural. Y aquí podemos decir, habrá sentado un abogado, una abogada, un contador, un ingeniero, pero al lado alguien escasamente sabe leer. Si usted le habla a ese que sabe leer de la molécula y de la partícula y del átomo, ella le dice, vea, hábleme en otro idioma. Pero resulta de que Él es el único que toma el que no sabe y el que sabe, el negro, el blanco, el pequeño, el alto, el gordo, el flaco, como sea, y va reuniendo esa cantidad de gente, y a esa cantidad de gente le llama iglesia. Y cuando Él reúne su iglesia, le da un título más familiar que el que le da a Israel. A Israel le da el título de pueblo, y a Él lo llama pueblo. Vosotros sois mi pueblo, vosotros sois mis escogidos, vosotros, y está hablando en el Antiguo Testamento de Israel como una nación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ya está hablando de una cantidad de personas como iglesia. De ahí entonces que a este se le llama pueblo y a esta se le llama iglesia. A este se le llama pueblo y a la otra se le llama esposa. Porque no viene a ser, aunque hay tipologías que aparecen como la de Jeremías, el capítulo 2, donde le llama a Israel esposa y le hace recordar como los tiempos cuando estaba en el desierto. Si podemos leer ahora ese pedacito acá en Jeremías, no más para que podamos hacer un análisis acá de lo que estoy hablando de Jeremías en el capítulo 2. Observen por qué Dios habla de esta manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén. Nótese que cuando se habla de Jerusalén se habla de Israel, y cuando se habla de Samaria se habla ya del mismo Israel, pero en el otro gobierno, porque había el gobierno del norte y el gobierno del sur. El gobierno del norte, que es el que comprendía las 10 tribus, y el del sur, que era más pequeño, pero el gobierno que comprendía Jerusalén era el de Judá, y el que comprendía Israel era de Samaria. Pero entonces dice acá, anda y clama a los oídos de Jerusalén y diles, así me he acordado de la fidelidad de tu juventud. Por eso les decía que hay partes en la Biblia
que lo presenta como a manera de recuerdo, de historia, de sentimiento, de cariño, casi como cuando usted se sienta con su esposa y le dice, ¿no te acuerdas cuando yo te dije que te quería? Que diste media vuelta y después volviste y diste la vuelta entera. ¿No te acuerdas que me ibas y me dijiste, vamos a ver, voy a pensar, pero a los 2 o 3 minutos decías que sí? ¿No te acuerdas cómo nos reíamos, cómo hablábamos y todo lo que nos sucedió, que nos casamos y hasta nos prestaron? No teníamos ni cama, ni catre, ni nada, y no había nada, y parece que todo ese recuerdo, pero ¿te acuerdas que yo te llamaba, que tú venías, que nos veíamos, que nos encontrábamos, y el helado que comprábamos era para los dos, y comienza esa serie de recuerdos? Ese es el sentimiento también de Dios con Israel. Hay una alabanza al Señor. Por eso hay pasajes en la Biblia que hay que identificarse con la situación del humano, aunque sea Dios el que lo está expresando de esa manera. Entonces miren ustedes cómo le habla el que estaba enamorado a aquella con la cual se había unido. Dice acá, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor del desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Fue cuando salió de la esclavitud de Egipto, que esa era una algarabía, una alegría. Ve, el Señor cumplió su palabra después de 400 años. Mira, Él se acordó de nosotros, qué bueno. Es verdad que Abraham, que Isaac, que Jacob, y comienzan a hablar y alegres, siendo libres. Lo que pasa es que ya en medio de la libertad algunos se van enojando y querían otra vez volver a ser esclavos con tal de tener comida, pero otros querían ser libres, así fuera sin comida. Dice acá, santo era Israel a Jehová y primicias de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables. Por eso en ese peregrinaje del desierto, lo que Dios hace es defenderlos. Sale Amalek, los defiende. Salen los de Moab, los defiende. Aparece la Amalecita, los defiende. Suceden tantos milagros, Dios defendiendo, que hay hambre, provee alimento, que hay sed, provee agua, que hay enfermedad, provee sanidad, que hay una parte donde están como perdidos, provee Él una luz que los va guiando, una nube que los va guiando. Entonces se vuelve el Señor el guía, el protector, el que ayuda, el que guarda, el que hace todo realmente. Y sigue diciendo acá, oíd palabra de Jehová, casa de Jacob y las familias de Israel. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? No dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Les recuerda lo que era motivo de alegría, que los había sacado de la esclavitud. Les recuerda allí por qué ya no se acuerdan de eso y por qué lo dejaron. Sigue diciendo entonces acá que los hizo subir de la tierra de Egipto, nos condujo por el desierto, por tierra desierta y desolada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Que cuando se habla de Israel y cuando se habla de la iglesia hay una diferencia, aunque habrán salvos por parte de Israel y ya en la iglesia hay salvos los que deben de ser salvos. Solo que unos fueron salvos por promesa y la iglesia es salva por gracia. Por gracia sois salvos, sino de vosotros mismos. ¿Qué pasó?
Por gracia sois salvos y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Sigue diciendo entonces acá que hubo una voz que decía, sube acá. La primera voz como de trompeta hablando dijo, sube acá. Entonces noten ustedes que el mismo que ordena subir es el mismo que había estado acá. Ahora, eso ya es tipo de arrebatamiento, eso ya es tipo de estar en otra área, lo que algunos le llaman alguna dimensión diferente de lo que se estaba aquí humanamente, ya es transformado. Aunque ese es un tema muy bonito acerca de la transformación, acerca del arrebatamiento, acerca de los cuerpos, acerca de esa rapidez con que se va a transformar el cuerpo, que es algo impresionante, algo increíble. Pero entonces, avanzando nosotros, acá dice que aquí en el Espíritu, voy en el verso 2 del capítulo 4, un trono establecido en el cielo, y en el trono habían 3 sentados. Lea bien. ¿Cuántos habían sentados? Uno. Eso es lo que uno no entiende, que hay un trono y aparezcan 3. Ahí dice que había un trono y en el trono había uno sentado. Es que Él no tiene compañía allá. Él es solo, en poderío, en grandeza, en autoridad. Ahora, cuando Él establece su iglesia y le llama esposa, no es para que la esposa le ayude a crear, le ayude a hacer una serie de cosas porque es la esposa, sino que es lo que Él quiere tener, que es la compañía de su esposa. Por eso, para que vaya tomando una idea, el capítulo 4, Él está llamando a la iglesia, establece la iglesia, arrebata la iglesia, y en el capítulo 4 ya la iglesia desaparece, porque la misma iglesia del capítulo 4 y el capítulo 5, donde están los redimidos, en el capítulo 5 esos millones de millones de millones son los que están dando alabanza, honra y gloria al que está sentado, al que está en el trono, al que vive y permanece para siempre. Pero ya del capítulo 6 en adelante no se ve iglesia por ninguna parte, pero se ven salvos de otros niveles. Lo que pasa es que, escúcheme, la salvación de la iglesia, la redención de la iglesia es única, es exclusiva, es propia de la iglesia, porque nos ha salvado y nos ha redimido con un sacrificio perfecto. Por eso cuando se está hablando acerca de esa salvación, ¿cómo escaparemos si tuviésemos en poco qué? Una salvación, y le da como una salvación tan grande. O sea que si Dios se interesó en salvar la iglesia, en redimirla y darle ese título de esposa, hay que asociarlo ya con Efesios capítulo 6, que es la tarea de Él como esposo, formar la iglesia, guardar la iglesia, ayudar la iglesia, capacitar la iglesia, limpiar la iglesia, proteger la iglesia, la unidad de la iglesia, la unidad de la doctrina, la unidad de la fe, la unidad de la familia. Por eso hay un Señor, hay una fe, hay un bautismo, hay un Dios y Padre de todas las cosas, según Efesios capítulo 4, pero la tarea de Dios es perfeccionarnos. ¿Cuál es la tarea de los esposos acá en la tierra? Perfeccionar. Por eso cuando usted se casa, hay unos disgustos de pareja. Y esos disgustos de pareja casi ellos son los únicos que se dan cuenta. ¿Qué pasó por allá? Alguien está metido ahí. Entonces noten ustedes que hay disgustos de pareja, pero es la alcoba. Y es que por favor delante de los demás no me regañes.
Y por favor, delante de los demás, al menos sea atento conmigo. Y ahí comienzan, pero tú también tienes que atenderme, prepara las cosas que me gustan a mí, eso siempre lo das frío, a mí me gusta que esté un poco caliente, y aquello, y comienza cada uno, a mí me gusta, y a mí también, a mí me gusta, y a mí también, pero después de eso se ven abrazándose y dándose el besito. No dicen amén, pero así es, así es. En medio del disgusto, los dos se están formando, conociendo. La tarea del esposo aquí en la tierra es ese. ¿Para qué? Para que al ir formándola ella con los años, ella vaya aprendiendo con quién se casó, qué es su tarea, su misión, ya lo conoce. Y a veces lo conoce de tal manera que cuando él llegó, y si le fue bien, hola mi amor, ¿cómo estás? Pero si le fue regular o mal, ¿qué hubo? Entonces la señora que ya conoce bien dice, algo pasó. Pero no le pregunta a ella, algo pasó, pero cuando llegó, mi amor, ¿y qué fue lo que te pasó? Que por ahí dijeron y aquello. Entonces ya ella dice, claro, porque cuando él llega hay abrazo que casi me levanta del piso, pero hoy dijo, ¿qué hubo? Vámonos rápido. Esa es la tarea humana. La tarea divina es que esos defectos, problemas, diferencias, angustias, dolor, es donde el Señor nos lleva ya porque hizo en nosotros todo lo que tenía que hacer. Hay una alabanza para el Señor. Entonces aquí Él dice, sube acá. Cuando le dice sube acá, ya la iglesia forma parte de la adoración. Si usted nota, aquí hay unos seres que fueron creados, pero son seres que fueron creados en una forma tipológica de lo que significan los evangelios y de lo que significan algunos pasajes del Antiguo Testamento. Por eso el primer ser era semejante a un león, el otro semejante a un becerro, y el otro como de hombre y un águila volando. Ahí ando en el 7 allí. ¿Por qué? Porque cada uno de esos animalitos son ejemplos de tipología que Dios toma. Por eso cuando aparece el león, recuérdese bien que un león precisamente es el cual es el tipo de el león de la tribu de Judá. Y si usted se va a la bendición que dijo Jacob, habla del león. Y si se va ahí al capítulo siguiente, encuentra lo del león. Y si usted observa y algún día se dedica por estudiar lo que encontró Sansón, el león que acabó, pero que al acabar con el león fue el instrumento en el cual una cantidad de abejas hizo allí algo, y ahí es donde él saca su adivinanza o lo que quiere decir allí, que del comedor salió comida y del fuerte salió dulzura, dando a entender que este león que era tan temido y tan fuerte, nosotros lo
allá está donde yo trabajo, pero eso ya ni da resultado. Los dioses que me piden yo los hago en un rato, pero ya tengo una cantidad ahí que no me los han pedido. Yo creo que debe de haber algo mejor, como mucho más allá. Alístense, que nos vamos de acá y vamos a avanzar, vamos a irnos a otro lugar bien bueno. ¿Y qué? ¿Y por qué? No sé, me provoca irme. Y cuando llegan a Aram, llega él con toda la familia y hacen una escala. Lea bien el pasaje y vea que hacen una escala, porque el viaje de él era más allá, para la parte de Canaán, pero él se queda en Aram. Cuando se queda en Aram, le gusta Aram, porque Aram tiene palmeras, agua, ambiente, como mucha comodidad, y entonces Taré decide quedarse en Harán. Ahí ya Abraham ya pasó de ser jovencito y ya es una persona adulta. Cuando muere allí en Harán Taré, es donde ya Abraham sigue un poco desubicado, porque lo que había aprendido de su papá, que eran los dioses, ya no daban casi resultado, y por el último problema que había habido, casi le tocó huir. ¿Ustedes conocen cuál fue el problema? El problema que se presentó lo escribió un rabino, Jacobic, que vivió mucho por acá en la costa. Jacobic sacó un libro, Oye Israel, y en ese libro él cuenta que de los escritos y manuscritos sagrados que había allá en Israel, porque él era rabino y los rabinos tienen acceso a todos los escritos sagrados, dice que el problema que se presentó es que un día mandaron a Abraham, el papá lo mandó a que limpiara los ídolos que habían allá, y Abraham se puso a limpiarlos. Y vio uno bien alto y no alcanzaba. Entonces él vio cómo se paró y se ponía a limpiarle por allá. Cuando como que hizo mucha fuerza o algo pasó y ese ídolo se cayó. Se volvió pedazos, pero al caerse se llevó otros. Entonces el uno cayó y el otro como el ejercicio dominó, que cae y se caen todos. Y ahí es donde el pueblo se va donde Taré y le dice, ¿qué has hecho? No, yo no fue mi hijo, pues tu hijo va a tener que pagar. Y comienza la persecución, y después es donde Taré se va de allí, de ese lugar que vivía de Mesopotamia, y se van y aparece en Harán. Y cuando él está rindiendo cuentas a Abraham, el papá le dice, ¿cómo se te ocurre acabar con los ídolos de nosotros? Y le dice, papá, tú le llamas dioses, pero sabes que a la hora de la verdad no son dioses, porque si son dioses, ese que yo estaba molestándole la cara y todo, se hubiera podido defender, y si se iba a caer, no se hubiera dejado caer. ¿Por qué? Porque por siendo Dios. Y entonces dice, bueno, es que esos son nuestros dioses a nuestra manera y todo eso. Pues papá, yo te quiero decir que algo tiene que haber diferente, tiene que haber un Dios distinto. Y ahí es donde sale una palabra de Abraham que le dice, Padre, que tus oídos escuchen lo que tus labios pronuncian, que habrá algo diferente y que tiene que haber un Dios que no sea como estos que los hacemos y se cae y se parten. Y después de que llegan a Harán, una de esas cualquiera noche aparece ya una manifestación divina, y habiendo estado ya Abraham aquí,
ya su padre no está, sigue la riqueza, sigue todo. Después hay una voz que le dice a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y la Biblia declara en el capítulo 12 que después de que escuchó la voz y obedeció, dice que Abraham salió para ir a tierra de Canaán, y allá a tierra de Canaán llegaron. Hubo uno que lo guió desde allá, llegó acá, y ese mismo es el que está guiando la iglesia y la está ayudando acá, y Él nos salvó aquí, pero nos quiere llevar allá, y con todo el poder que Él tiene lo hará en la perfección que nos ha de dar. Demos una alabanza al Señor. Eso me llevó precisamente hablando del becerro por la humildad, porque lo que yo les quería decir es que se necesita mucha humildad. Si a mí me dice alguien, váyase de aquí, lo primero que yo le digo es, ¿para dónde? Para tal parte. Bueno, ¿y qué va a pasar allá? No, yo allí te estoy esperando. ¿Y por qué? Porque yo necesito, pero es que a Abraham se le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y se fue sin saber bien. Es que la Biblia declara que es que lo que uno mira de la humildad y la sencillez de Abraham es que no exigió, no pidió, no reclamó, y el ejército y los que me van a guiar, los que me van a ayudar, me van a proteger, no me van a matar en el camino por quitarme la familia y quitarme el ganado y quitarme todo, no, Él se va con todo, y cuando llega allá es donde ya Dios comienza a establecer la promesa, y te daré una descendencia, te daré un linaje, y él no tiene familia, y Dios se encarga de hacer todo eso, de lo que es la tarea de la descendencia, y ahí es donde se mira que la obediencia de ese es similar al becerro, que el becerrito usted lo toma, se queda aquí, usted lo tiene, lo sacrifica más tarde o mañana, ahí está. Todos estos tienen su significado, y cuando se habla como de hombre, por la sabiduría del hombre, la creación del hombre, la formación del hombre, el hombre como el elemento más importante o el cuerpo más importante que Dios ha hecho, y el hombre por el cual Dios derramó su sangre derramada en la cruz en la manifestación de su cuerpo en carne, el hombre que es por el cual Dios ha hecho todo, el hombre por el cual Dios ha sacrificado todas las cosas. Entonces el hombre viene a ser el ser inteligente de todo esto. Y si usted va leyendo allá en el Antiguo Testamento, en los tiempos del querubín cubridor de Ezequiel 28, lo que llevó al demonio a que atacara, combatiera a nuestros primeros padres, es que vino el celo de que nunca Dios había hecho con él lo que hacía con el hombre, y Dios nunca se interesó en rescatar a los ángeles, sino rescatar al hombre, y Dios no ofreció sacrificio por otro, sino por el hombre. ¿Y qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Siguiendo acá, ustedes van a notar que hay algo que es muy significativo aquí. Dice la palabra del Señor en el verso 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno alas, 6 alas, llenos de ojos, no cesaban de día ni de noche de decir, santo, santo, santo el Señor Dios Todopoderoso, que es, que era y que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, los 24 ancianos se postraban y adoraban delante de él. Grábense, hermanos, que lo que Juan está viendo, Juan todo lo que ve son cosas del presente y son cosas del futuro. Cuando él está viendo esto, él ya ve los 24 ancianos
que serían los tipos, entre ellos de apóstoles y patriarcas de Israel, que son 24 ancianos, y en medio de lo que se presenta aquí, los 24 ancianos, toda la riqueza que ellos tienen o poseen, todo lo que ellos encierran allá, lo tienen en su cabeza. ¿Cuál es su riqueza más grande? No me salga ahora con la casa, con el carro, con la finca, porque eso es humano, eso es terrenal. ¿Qué pagaré a Jehová por tantos beneficios para conmigo? ¿Le va a salir con 10 millones, con 20? No. Si Él es el dueño de todo, ¿con qué se le va a presentar? Entonces aquí hay algo tan interesante, mis hermanos, y es que precisamente cuando aparecen esos ancianos allá, que esos ancianos tienen todo lo que ellos poseen, es el Señor. La riqueza de ellos es el Señor. El sufrimiento de toda la vida cuando estuvieron en la tierra, en sus cuerpos, ¿por qué fueron fieles? Por el Señor. Cuando murieron y resucitaron, ¿quién los resucitó? El Señor. Cuando ellos reciben su nuevo cuerpo, porque es que el cuerpo que tienen aquí no era el cuerpo con el que estaban en la tierra, porque ya son seres transformados. Y son transformados según 1 Corintios 15, que esa transformación es la que lleva que ya el cuerpo no es el mismo, porque se sembró en la tierra un cuerpo que es terrenal, enfermo, maloliente, desintegrado, descompuesto, pero en la resurrección se levanta un cuerpo joven y sin ninguna enfermedad, porque es el cuerpo glorioso, el cuerpo modelo del que Jesucristo resucitó al tercer día, y Él resucitó joven también. Por eso cuando usted ve que alguien está muriendo y su carne y está envejecido y arrugado y de todo, Él no va a resucitar así. Él tiene un cuerpo nuevo, que es el nuevo según la estatura de la edad de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto conforme a la semejanza de aquel que lo crió, que es Efesios capítulo 4. Entonces, hablando de estos ancianos, cuando ellos escuchan a los seres, que los seres están, lo que me gusta mucho del pasaje allá, y cuando usted lo lea, grábese esto, que cuando ellos están allá, no cesaban día y noche. Por eso es que en el reino de los cielos no hay que pensar en el horario de las 8 de la noche para irme a acostar temprano, porque es que el cuerpo glorioso no necesita ni comer, ni dormir, ni le da hambre, ni se cansa, porque entonces estaríamos con un cuerpo igual al de acá. El cuerpo glorioso ya no necesita nada de eso. Ese cuerpo glorioso es el que traspasa el espacio, el que nada lo enferma, nada lo daña, todo lo comprende, todo lo entiende, todo lo conoce, porque era el cuerpo que Él tenía preparado para cada uno de nosotros. Y por eso es que al estar el Señor dándole esos cuerpos a esos ancianos, cuando ellos escuchan que es sin cesar, casi sin respirar, y ellos de gloria, gloria, y gloria, y gloria, y gloria, porque no cesaban de día y de noche, y los ancianos miran tanta gloria que recibe el Dios de ellos, que dice: oh Dios, lo único que nosotros tenemos es darte la gloria. Pero había algo que ellos tenían, que Dios se los había puesto, que eran sus coronas, y ellos se quitan las coronas y le dicen: no soy digno de tener esta corona, eres el único digno, y le entregan la corona, y ahí dice que Él recibe las coronas. Ellos se quedan sin coronas, pero la corona la recibe el único Rey de reyes y Señor de señores. Un aplauso para nuestro Dios, aleluya. Al final del capítulo 5, avanzando un poquito rápido acá, es donde ya cantaban en alta voz al Cordero que fue inmolado,
es digno de tomar el poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. 7 atributos de tantos de los que Él tiene: sabiduría, honra, gloria, poderío, adoración, alabanza. Todos esos atributos y muchos más, toda la creación que ha sido salva y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. A uno le llama la atención le adoren, le exalten, lo alaben y lo glorifiquen, porque ¿qué más le vamos a dar? Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Por eso es que uno va entendiendo perfectamente que cuando ya entra en la presencia y usted ya no piensa, haga de cuenta que no tiene ni finca, ni casa, ni carro, ni nada, que es todo lo que usted tiene, es lo que es ahí. Y si llega a tener algo de plata en su bolsillo, tampoco puede comprar nada de la patria celestial con lo que tiene. Es lo que es corporalmente. Entonces, ¿qué le va a dar? ¿Qué le va a ofrecer? ¿De qué bolsillo? ¿De dónde? Le tiene que salir desde acá, de su cabeza. Y al salirle de su cabeza, le sale de su corazón, porque es que hablando del corazón que relata la palabra del Señor, no es el del pecho, el que tiene el pericardio, el que tiene las válvulas, el que la sangre entra y sale y oxigena y todo, porque ese es el corazón terrenal. Pero hablando del corazón espiritual y el divino, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. Es acá, con toda esa mente, el cerebro, la conciencia, el alma, la vida, las reacciones. Aquí viene, usted no piensa con el pecho, piensa con la cabeza. Su sentimiento no sale de aquí, sale de acá. La adoración no sale del pecho, sale de acá. Y cuando todo sale de acá es porque... ¿Les gustó como cantó la hermana del Bayer? Bueno, toda esa cantidad de redimidos, ¿qué más le van a ofrecer? Si el que los ha redimido también lo dio todo. Es que Dios no escatimó nada. Él mismo se manifiesta en carne. Dios hubiera podido decir, ve tú y sálvalos. No, pero es que era la creación más perfecta. Permítame decirle que Dios hubiera quedado mal si hubiera mandado a alguien por ahí. No es como se dice que el anciano ya se sentó en una silla todo cansado. Y entonces a un lado está el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, pues como a mí me duele tanto las rodillas, como me duele tanto ya la cabeza, ve tú, que estás joven, y sálvalos allá. Ah, y tú, Espíritu Santo, refuérzalo un poquito para que vaya a salvar. No, en Dios no hay vejez. La vejez es del humano, Él es divino. Y aún si usted ve el anciano de días es un tipo de reino, de gobierno, de unir todas las generaciones, porque todas las generaciones se envejecen y Él es el único que no se envejece.
Por eso cuando usted lo ve en Apocalipsis, no ve el anciano con la barba larga en una batalla, sino que ve a un joven allá con un emblema, con un letrero que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe que Jesús está aquí? Entonces, mirando esta realidad, por eso la iglesia tiene que exaltarlo, alabarlo. Y yo quiero decirles algo aquí a manera un poquito rápida. Oremos para que la iglesia tenga compositores, cantantes, que la alabanza se lleve por el rumbo que es. No que sea una alabanza que le agrade a la carne y que mueva la carne y haga todo la carne, sino que sea una alabanza pensando en Él. No tanto pensando en a quién voy a tener alegre y contento acá, sino que mi Dios reciba la alabanza que sale del corazón de nosotros. Aleluya. Yo no sé cómo será. La verdad que no lo sé. Me gustaría conocerlo, pero no lo sé. Pero miren ustedes lo que dice acá, el verso 9 del capítulo 5, cantaban un nuevo cántico, digno eres de tomar el libro, abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré, oí la voz de muchos alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Sabe que lo más maravilloso? Uno escucha, yo he escuchado cantar coros de 200 y 300 y 500 voces, ¡qué belleza! Pero ¿qué tal será ese canto de millones de millones? No hay una alabanza. Pero quiere que le diga algo, como todos esos millones están con un cuerpo perfecto, todos saben música. No es como ahora que los que saben música son los que están acá, pero aquí comienzan ellos, usted se adelanta, se atrasa, usted no sabe en qué tono va, pero va gritando y va hablando y va cantando. Todos estos que están acá tienen su nota, tienen su sonido, saben cómo lo hacen, porque con ese cuerpo perfecto hay alabanza perfecta y Él recibe la adoración perfecta. Oh, aleluya. Uno se imagina que todos esos millones de millones cantando con esa perfección y con esa fuerza retumbará en todo el espacio de la eternidad. Y retumbando en ese espacio de la eternidad se podrá contemplar que hay uno solo que está recibiendo la alabanza de todo lo que está rodeándole, y todo proclama su gloria. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Yo creo que uno de los deseos de Dios es tener toda esa congregación enorme cantando. Y cuando la congregación enorme está, dice, ve, ¿quién que canta tan bonito y tan unido? Esa es mi esposa. Vamos a darle gracias al Señor. Hagamos un espaciecito y démosle gracias. Y el hermano Aker les va a cantar un himno. ¿Qué vamos a orar? Señor, permite que mientras yo viva, escúcheme por favor, permite que mientras yo viva, mi garganta se esfuerce para cantarte a ti. Bendíceme, así sea yo cantando en voz baja en la alcoba, allá en el comedor, donde sea, pero déjame alabarte y glorificarte para sentir tu presencia.
Permite que mi mente se ocupe de lo que es la alabanza, aunque no abra los labios, andando en el centro, en la calle, estando en ese automóvil, aunque no abra la boca, pero que mi mente te cante, te cante, te cante, te cante, porque quiero formar parte del coro celestial un día. Oremos, oremos, Padre Celestial, estamos delante de ti una vez más. Santo Señor de gloria, bendice tus hijos. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Permite que nos esforcemos por darte toda la alabanza y para unirnos en ese cántico, cántico que es para la gloria de tu nombre, bendito Jesús. ¿Cómo te voy a cambiar? Yo tengo razones para servirte y amarte con toda mi alma. ¿Cómo te voy a cambiar si tengo razones para servirte y amarte con toda mi alma? Tú eres mi sombra de gran peñasco, tú eres la fuente que calma mi sed, tú eres mi refugio cuando estoy huyendo, tú eres mi salud cuando estoy enfermo, tú eres salud, tú eres amor, tú eres poder, yo soy un vencedor, tengo garantía, Señor, para amarte, no te voy a negar, tú eres el fuego que purifica mi vida, tú eres la nube que me da sombra en el desierto, tú eres luz que alumbra en la oscuridad cuando llega la noche, eres el león de Judá mostrando tu poder, tú eres luz que alumbra en la oscuridad cuando llega la noche, eres el león de Judá mostrando tu poder. Oh Shamahaya Shalaramahanda, oh Shamahaya Ishtalagavaya. ¿Cómo te voy a cambiar si en ti tengo todo? Nada tengo que no haya recibido de ti. ¿Cómo te voy a cambiar si es que en ti tengo todo? Nada tengo que no haya recibido de ti. Tú eres el Cordero que quitó mi pecado, eres el pan de vida que alimenta mi sed, eres el Dios eterno que en el trono está sentado, fuera de ti no hay más, eres Dios soberano, delante de ti, Jesús, quiero estar, tu gloria sentir, tu nombre adorar, tú eres mi vida, Jesús, yo te amo.
no te voy a negar. Eres el gran yo soy, el alfa y la omega. Eres principio y fin. Jesús, tú eres mi Dios. Eres creador de los cielos, de la humanidad. Eres el Dios verdadero. Eres Jesús de Nazaret y pronto volverás. Te estoy esperando, oh mi Jesús, mas yo no sé cuándo has de venir. Seguridad tengo que tú volverás y me llevarás. Seguridad tengo que tú volverás y me llevarás. Te estoy esperando, oh mi Jesús, mas yo no sé cuándo ha de venir. Seguridad tengo que tú volverás. Él volverá, Él volverá, Él volverá. Y nos llevará. Apláudele, apláudele al Señor. Alabanzas. Por favor, siéntense, hermanos. ¿Sabe que Jesús está aquí? El libro de Apocalipsis exalta a Jesús. Por eso usted lo ve desde el capítulo primero hasta el último. Y en el último capítulo y en sus últimos textos dice que Él es el que viene. Y el escritor le agrega ese poquitico ya y le dice, sí, ven Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar entonces ahora en el capítulo 6, los sellos. Amén. Estaba observando precisamente que cuando nosotros hablamos de los sellos, estamos hablando de una etapa en la cual tenemos que ubicarnos como venimos, ¿verdad? Algunas organizaciones, algunas iglesias llamadas evangélicas o cristianas, ellos tratan de demostrar que en algunos cambios que hay, este pasaje se refería en los tiempos de las cruzadas, pero nada tiene que ver con el tiempo de las cruzadas, porque lo que está viendo aquí Juan es el comienzo de la gran tribulación. Creo que fue el primer día, ayer, que yo les decía que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y si alguien cree que va a pasar por la gran tribulación, pues la verdad que nos da como pesar que esté creyendo de esa manera, si hay una cantidad de pasajes que indican que el Señor ha permitido que la iglesia tenga sus angustias, sus tribulaciones, sus dificultades, como lo dice Tesalonicenses, Colosenses, como lo dice Romanos también, y muchas cartas que escribió Pablo. Pero noten ustedes que
Todavía vivimos nuestra etapa de tribulación. Pero otra cosa es vivir lo que se llama la gran tribulación. La gran tribulación es la que encierra ya después del arrebatamiento. Pero las tribulaciones las tenemos continuamente. En el libro de los Hechos se está diciendo que es necesario que por muchas tribulaciones lleguemos al reino de Dios. Ahora, mirando el capítulo 6, que es el principio de la gran tribulación, los sellos que se presentan acá casi son abiertos, casi en su mayoría, es precisamente por los seres vivientes que se presentan en el capítulo 4, esos seres que Dios creó. Hablando de esos seres que Dios creó, son seres inteligentes, por eso abundan en ojos. ¿Por qué? Lo que Dios quiso hacer cuando creó al hombre es que fuera el hombre diferente a todas las demás creaciones. Pero estos seres vivientes, que tienen algunas figuras un poquito extrañas, son tipología que Dios ha querido que estén en la persona para que se pueda transmitir aquella forma de lo que sucedió y de lo que pasó. Por eso cuando ya se va leyendo acá, en el capítulo 6, ustedes van a notar que hay algo que si no se le presta atención rápidamente, se va a creer que ese verdaderamente es Jesús. Y desde que suceda, desde ese sello en adelante, todo lo que pase va conectado con la gran tribulación y es la gran tribulación general. Solamente que los que más están metidos en la tribulación es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un pueblo que Dios lo ha tratado con misericordia, Dios lo ha tratado con bondad, pero al mismo tiempo es un pueblo en el cual Dios esperaba mucho de él y no llegó a darlo todo. Dios ama a Israel no tanto por lo que ellos sean hoy, según Romanos 11, no tanto por lo que sean hoy, sino por los padres que tuvieron. Que se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, gente que lo dio todo. Entonces lo que sucede ahora es que Israel, después de que Pablo, tenemos que entrar a hablar un poquito de Pablo ahora, Pablo, que es el apóstol de los gentiles, Pablo tuvo una etapa de la vida en la cual él se vio perseguido. O sea, el que perseguía se vio perseguido. El que quería acabar con el pueblo, ya ustedes conocen la historia, Dios lo derriba. Ahora, si usted va a sacar la pregunta de que si lo derribó, que en qué caballo iba, pues yo no le puedo tampoco, como les dije el primer día, hay cosas que yo tampoco las sé. Y a mí no me interesa tanto por las cosas que no sé, sino por las que sé. Porque son las que más me deben de poner a pensar, las que sé si lo estoy haciendo o no, sabiéndolo. Porque otra cosa es lo que uno no sabe y no lo hace. Pero otra cosa es sabiendo lo que hace y que no lo haga. Pero Pablo, inicialmente, que Dios lo llama, lo lleva a un nivel en el cual Dios lo trata duro. Si ustedes observan ese capítulo 8, capítulo 9, y de ahí en adelante hay un Pablo que Dios lo trata duro. Y a última hora le va formando su carácter diferente al carácter que tenía. El carácter que tenía era violento. Y Pablo de cierta forma tuvo que luchar mucho con el carácter, porque el carácter como que se le trataba siempre de aflorar, de salir, y Pablo
Hasta en algunas cartas, él habla que la apariencia que él tiene, pero que cuando él llegue, pero también Pablo tuvo que luchar mucho con su temperamento porque él era un líder. Estaba leyendo la historia en una forma en la cual se dice de Pablo y sus orígenes hebreos, y cuando uno va mirando a Pablo, va encontrando que Pablo fue levantado en un hogar que era israelita y era temeroso. Por eso es que cuando se mira las raíces etimológicas de Pablo, se va encontrando que es un Pablo que parece que los padres le dieron todo lo que necesitara y le dieron todo el estudio que debería de tener para que fuera uno de los personajes sobresalientes de la historia. Lo que pasa es que todo lo que él iba aprendiendo siempre era en su mente con acabar aquella secta nueva y aquellos que se están levantando, y por eso le dan el permiso del Sanedrín, por eso le dan atención a él y por eso se preocupan por él, porque tratan de ver en Pablo, o en Saulo de Tarso más bien, tratan de ver un personaje que se abre paso en lo que sea. Cuando se habla de un líder, el líder casi viene en una parte como por intuición, el líder viene casi formándose de que está en el vientre. Lo que pasa es que el líder necesita una oportunidad en la vida, porque no es tanto que nazca líder, sino que la historia o la situación lo vuelve líder. O sea que ahí ya no es que nace, sino que se hace un líder en el correr de la vida. A propósito, a mí me gustaría verle esa conferencia a usted, ¿no? Yo le decía ayer al hermano Juan que él como teólogo también debería de dar una conferencia estando yo aquí, pero no sé, dijo que no. Entonces Pablo, o Saulo, miren la mentalidad que tenían los padres, porque le ponen Saulo, que es el prototipo del nombre del primer rey de Israel, Saúl. ¿Quién era Saúl? Fuerte, alto, fornido, como se dice coloquialmente, bien parecido, una eminencia, y la misma Biblia declara que cuando se miraba a todos, había uno que sobresalía por los hombros, por lo alto que era. Ese era Saulo. Está buena esta brisa, ¿cierto? Yo veo que ustedes están así, pero mientras más ejercicio haga, le va a dar más calor. Entonces, los padres quieren que Saulo sea eminencia. Pero miren ustedes, Saulo, como hablaba en estos días, Saulo se levanta en medio de tres culturas. La cultura griega, porque los padres que habían vivido por esa área desde el imperio griego, porque en el año 180 antes de Cristo, Roma toma todo ese imperio griego que había tenido dominio sobre todo. Entonces varias generaciones antes vienen ya tomando dominio y control del territorio de Israel y de la Palestina. Pero entonces Pablo se levanta con esa influencia de la cultura griega, la cultura hebrea y la cultura romana. Entonces allí va un hombre de bastantes conocimientos. Basta con tener la cultura griega, porque el imperio griego esparció su cultura por todo el mundo, porque ustedes recuerden que el emperador o el rey o esta eminencia del imperio griego fue precisamente Alejandro. Y cuando se habla de Alejandro, se está hablando de aquel personaje tan
lleno de historia, que le llama la historia Alejandro el Grande, no tanto Magno, porque hay otro por ahí que surge después, pero hablando de Alejandro el Grande, que los que conocen la historia, fue el único que se puso a llorar porque ya lo había conquistado todo, ya había ido a la India, ya había pasado por África, ya había tocado parte de Europa, ya había hecho tantas cosas que después se pone a mirar qué era lo que faltaba por conquistar y ya estaba conquistado. Y entonces se pone a llorar de que no había más mundo que conquistar y él apenas con 30 y tantos años. Pero nunca pensó que iba a morir joven por sus propios vicios. Ya ustedes conocen que Alejandro murió precisamente en la etapa de los 33 o los 36, porque se llenó de vicio y sexo y mujeres, y en las largas competencias que hacían de licor, él era el que ganaba, pero destruyó su hígado y todo, y murió joven. Entonces cuando muere joven y tenía el dominio de todo, no tuvo ¿por qué no decir como la delicadeza? Aunque hablar de delicadeza a un emperador no era como muy bueno. No tuvo la entereza de aquellos hombres que lo ayudaron a conquistar al mundo para dejar a este que se encargara. Y entonces eran 4 generales. Esos 4 generales tienen que ver con Daniel, que se levantarán 4 reyes. Y esos 4 reyes se encargan de dominar todo el territorio y se lo reparten. Ya ustedes conocen que la historia de esos 4 generales es Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro. El uno tomó la parte de Egipto, el otro tomó la parte de Palestina, el otro de la parte de África y el otro la parte árabe. O sea que ellos se repartieron todos los territorios. Y agonizando él dijo, el que de ustedes sobresalga entre ustedes, ese gobernará el mundo. Y los puso a pelear a ellos mismos. Cuando ellos se están peleando entre ellos mismos, se tratan de destruir. Y la historia se preocupa de mucho, pero lo que más se preocupa la historia es de Ptolomeo, que es de la parte de Egipto, y de Casandro, que es el que va formando parte de la parte de la Palestina, que es donde ya surgen más adelante por ahí Antíoco, la dinastía o la parte de los Antíocos. Pero bueno, ya es una historia muy aparte. Lo que quiero que tomemos en cuenta acá es que precisamente este personaje del capítulo 6 que aparece aquí, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí a uno de los 4 seres vivientes decir, ve y mira, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Aquí nomás está demostrando que el verdadero Jesús no necesita que los demás le den la victoria. Él, por razón, por instinto, por naturaleza, por poder, por ser lo que es, Él tiene la victoria. Así usted no se la dé, ni el otro no se la dé, ni nadie se la dé. Él es victorioso por instinto. Él es victorioso por su forma, por su manera. O sea que Él no le pide que alguien le dé la victoria a Él porque Él la tiene. Más bien Él sí nos da la victoria a nosotros. Entonces, mirando esta partecita aquí, le dice un caballo blanco y el que estaba montado tenía un arco. Recuérdese que lo que aparece en el Antiguo Testamento siempre no son arcos, son espadas. Y cuando se habla ya de arco, se habla de una forma que tenían los celtas y también tenían en parte de cruzadas, pero en parte también era una forma de defenderse de muchos pueblos de la antigüedad, que llama la flecha, el arco, la lanza. De ahí que cuando se va mirando aquí a Jesús, Jesús nunca se le ve con un arco,
sino que Jesús se le ve prácticamente sin armas y venciendo, pero cuando se le ve con una espada, y habla de la espada de dos filos también. Pero mirando entonces este personaje que está vestido, caballo blanco y todo, y con una corona, salió venciendo y para vencer. Da a entender entonces aquí que es el anticristo, que precisamente el anticristo tiene que esperar en qué momento puede ganar, porque no ha ganado, es más, y no ganará, porque el verdadero Cristo ya ganó. Le ganó a la muerte, le ganó a la vida, le ganó a la historia, le ganó a las guerras, le ganó a todo, le ganó al demonio, le ganó a las legiones, le ganó a todo, y ahora está sentado en su trono, y de este pueblo recibe la honra, la gloria y la alabanza. Oh, aleluya, aleluya. Estaba precisamente mirando que ese primer sello, mirando lo que se presenta en Daniel capítulo 7, a ver quién nos ayuda a leer Daniel, uno que tenga voz buena, ya alta. Daniel capítulo 7, el verso 8. Nos hace mucha falta el video aquí, el videodín, pero aquí también es bien claro y no se puede colocar para poder ir señalando, y hasta imágenes también para poder ver, pero la única imagen que queda bien aquí es la del Señor, porque aquí no aparece ninguna, ni puede aparecer por la luz que hay. ¿Alguien lo encontró? 8, precisamente Daniel 7, 8. Gracias. Precisamente cuando yo les hablaba de los 4 generales, los historiadores antimileniales presentan que ahí se refería a Antíoco, y es verdad, el linaje de los generales toca con uno que es Antíoco Epífanes o Epifanes. Ese gobernante fue de los más malos que hay, pero fueron varios. La historia relata de Antíoco que humilló tanto a Israel, lo hizo pecar, sacrificó en el altar donde ellos hacían sus sacrificios, hizo sacrificar cerdos, que era lo inmundo para los israelitas, y los hizo sacrificar ahí, y se burlaba de ellos, en fin. Por eso le llaman prototipo del anticristo, pero no es el anticristo. Cuando se habla de un prototipo, se habla de algo que se parece, que se asimila, que se asemeja. Pero entonces, hablando ya del verdadero anticristo, es el que aparece ya en el Apocalipsis. Pero miren ustedes, cuando lean la historia de Antíoco, la dinastía de los Antíoco, van a encontrar que este que tanto se mete, Epífanes, es el que tiene una muerte casi en deshonra. Tiene un vencimiento, porque cuando lo toma el Imperio Romano, ya en su agonía de ese otro imperio que había, que era el griego, cuando entran los Antíoco que eran tan malos y tan crueles, y que tuvo que batallar tanto los macabeos con él, entre ellos está Judas Macabeo y todos aquellos que eran israelitas, pero eran guerreros muy fuertes. Entonces, una de las humillaciones que recibe Antíoco es que el imperio que está comenzando lo condena a muerte. Entonces, cuando yo veo esta ruedita blanca, le dicen a él, a Antíoco, le dicen: vivirás si te quedas metido de la raya para acá.
O sea, la celda era la raya para acá. Y si te sales del círculo, inmediatamente mueres. Y él, por amor a la vida, tuvo que quedarse ahí y de ahí no podía salir. Hay sentencias en la vida extrañas. A mí me llama la atención esa sentencia: el día que te pases de esa rayita te mueres. Es una sentencia similar, hermano Juan recuerda la de Simeí, en los tiempos de Salomón y de David, cuando está saliendo un reino y está entrando el otro, que dice ahí, Simeí había humillado a David, los hijos de Sarbia, le habían humillado y le habían dicho: eres malo, eres perverso, y al decirle eso a un rey era casi una sentencia. Y ahí le dicen a David: déjame, yo voy y acabo con... No les hagas nada. Dejemos que Jehová obre. Jehová me dará bendiciones mañana por las maldiciones de hoy. Y Dios bendijo a David. Si les hace un poquito extraña la historia, está en la Biblia. Amén. ¿Qué sucede? Que cuando entra Salomón a tomar el reino, ellos son llevados por delitos a sentencia, y entonces Salomón le dice a Simeí: mira, observa que ese es el torrente de Cedrón, que es el que baja con ese lago, con esa quebradita que viene del monte, y es fácil pasarla. A veces se pasa a pie un salto, porque es una quebradita. El día que te cruces de aquí y te pases allá, mueres, le dijo Salomón. Entonces él dice, Simeí: rey, gracias por lo que has dicho. Dios os bendiga, oh rey, por la generosidad, por lo bueno que eres. Está bien. Y la historia relata, aunque me desvié ya del tema, pero para poder definir acá la historia, dice que un día se le llevaron unos criados, unos animales, y se pasaron al otro lado. Y él venía como persiguiéndolos. Cuando llega aquí, alguien le dice: cruzaron, se fueron, y ahí mismo él cruzó. Nunca entendió que por unos animales ni algo, ese sería el valor de la vida. Porque después le dijeron: Simeí cruzó. Y cuando lo llama el rey le dice: tú sabías que no podías cruzar. ¿Es así? Sí, rey. Y tú dijiste que gracias, ¿verdad? Sí, rey. Ahora tú mismo has sentenciado tu muerte. Y murió. ¿Cuántas veces en la vida de los cristianos el cristiano sabe que su muerte está pasándose aquí? Adulterio, fornicación, mentira y todo eso, y él ve eso blanquito y no le presta como atención, porque la línea divisoria entre lo bueno y lo malo es tan delgadita que no se ve. Es como la línea divisoria de la derrota y de la victoria. Esa también es bien delgadita. Usted está derrotado aquí. El problema, la angustia, todo. Y oraron por usted, o usted oró y se pasó aquí y ni usted se ha dado cuenta que ya es victorioso. ¿Y cómo le va, hermano? Mal, no he podido, estoy... No, yo no me siento bien. Ah, pero usted no sabe que ya se solucionó aquello. ¿Sí? ¿Cuándo? O sea, ni sabía que tenía la victoria, porque es tan delgadita. Así es la obediencia. La obediencia la persona hace es, no, por aquí ni el pastor ni la familia, nadie hay por aquí, por acá, mi familia tampoco. Entonces, ¿qué? Lo hace. Y cuando ya se trata de pasar acá, no hay nadie.
Pero resulta que cualquier día dice, ¿te acuerdas cuando te metiste a aquella casa? ¿Te acuerdas cuando saliste de la casa y fuiste y te viste con alguien y ella llegó primero y tú llegaste después y ella salió después y tú saliste primero? ¿Te acuerdas? ¿Cómo así? No, ¿y cuándo? Sí, porque es que hay gente que Dios la tiene para ver las cosas aunque nosotros no lo vemos. Yo recuerdo de una historia de una vez. Hay mucho silencio, ¿verdad? Yo recuerdo de una historia cuando hacíamos una investigación pastoral y había un muchacho que fue a un lugar de esos, de vida libre, y entonces da el nombre. Sí, yo me llamo tal. Y mi esposa se llama fulana. Ah, bueno. Y él, nadie por ahí. ¿Quién va a estar pendiente quién entra a un lugar de esos? Si usted casi los ve como cerrados, como con llave, como que nadie se mete por allá. ¿Saben de qué lugar estoy hablando, verdad? Y entonces fue, hizo lo que tenía que hacer y después salió y nunca entendió el que estaba ahí que el muchacho que estaba tomando la nota, el señor, ¿cómo se llama? ¿Qué tal y tal? La señora, mi esposa se llama tal. Aquí está la llave, siga. Ese era creyente. Y cuando vino la investigación, él dice, yo vi que él llegó y yo sabía cuál era la esposa, pero no era tarea mía decirle, esta no es, no, sino que era lo que él dijera. Lo anotó allí y después él tuvo que aceptar el pecado que había cometido cuando nadie lo había visto y era el mismo que estaba tomando nota. Es como el que comete ese pecado y es el jardinero que está echándole agua a las matas allá, y resulta que el que está echándole agua a las matas allá, el que está cortando el pasto, es un hijo del Señor que Dios lo tiene trabajando por allá. ¿Y cuántas veces va usted por el centro a la carrera? Dios le bendiga, hermano, usted ni sabe quién es, porque a usted lo conocen más de lo que usted conoce a los demás. Por eso cuando se habla de esa línea divisoria, cada que salgas de la casa, cuídame, Señor, de no pasarme la línea, sino seguir andando en tu camino, porque sin santidad, a ver si lo dijeran duro, nadie verá al Señor. Volvemos entonces a este personaje. Nos llevó a hablar precisamente a hablar de Antíoco. Antíoco muere, pero muere humillado. El verdadero anticristo será vencido igual. Será vencido de tal manera de que todo lo que hizo, parece que con todo lo que hizo tenía poderío y grandeza y autoridad y todo, pero a la hora de la verdad era solamente un ruido. Porque es que él no tiene mucho poder, él tendrá un poquito de poder, pero el que tiene todo el poder se llama Jesucristo. Él utiliza el poquitico que tiene o lo que le queda para hacer, para dañar, para destruir. Pero cuando se habla del verdadero anticristo, va a destruir y va a matar cristianos y va a hacer desastres en la gran tribulación. Se va a unir con la bestia, con el falso profeta, y entre ellos el uno va a ayudar al uno, el otro ayuda al otro, y lo que no lo puede hacer lo hace el otro, y el otro lo puede hacer así, porque es así, es una trinidad que existe con diferentes cuerpos. Nosotros no
tanto creemos en Trinidad, aunque creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, pero para nosotros el Padre no es un cuerpo más. El Hijo es el único cuerpo, el Espíritu Santo no es otro cuerpo más. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo hay un cuerpo, que es el de Jesús, Dios manifestado en carne. No son tres, es uno solo. Pero hablando del demonio, no es uno, son tres que hacen lo que uno de ellos quiera que los demás hagan. Y los otros son destruidos, los otros son lanzados al lago de fuego. Pero hablando de este anticristo, un ángel de poquita capacidad lo agarra, lo lleva y lo tira por allá. Es que tenemos que aceptar que aquel que lo venció a él, ese se llama Jesús, el Dios que nosotros tenemos. ¿Quiere aplaudirlo? ¿Quiere aplaudirlo? Aleluya. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, 14, dice que cuando es tentado alguno, no es que es tentado, que Dios no tienta a nadie, sino que Él de su propia naturaleza es atraído. Estaba observando precisamente acá que cuando uno va viendo esa primera etapa del anticristo, es porque se parece. ¿A usted no le llama la atención falsos Jesuses? Casi no se ven. Porque si alguien le dice a usted es que yo soy Jesús, dígale, bueno, permite que te maten para que resucites dentro de 3 días. Si eres el verdadero Jesús, entonces vamos allí y resucita por ahí 10 de este cementerio. Porque la gente no imita tanto a Jesús, imita al Cristo. Por eso cuando se habla del anticristo, es que no es compatible con Cristo, en el sentido de que Él sea el verdadero, sino que es una similitud. Hace lo del otro, aunque no se parezca en nada, porque es anti, quiere decir contrario. Ahí entonces viene que en la gran tribulación, los 3 años y medio que van a haber primero, serán 3 años y medio de paz. Oiga, voy a hablar algo de usted ahora. El hermano que Dios le ha dado el estudio de la teología, sacó un estudio de toda una cartelera. Ahí están los 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio de paz y de guerra ahí con el anticristo. ¿Cuántos quieren que él presente ese estudio? Bueno, tarea. Anote ahí. La verdad que él tiene bastante material del estudio y qué bueno que de pronto allá en un fin de semana en la iglesia usted saque de ese estudio que Dios le ha dado, hermano Juan. Ahora, 3 años y medio y 3 años y medio. Estamos hablando del anticristo que está en el primer sello. 3 años y medio de paz. Lo que pasa es que a veces uno tiene que entrar hacia Apocalipsis casi con ejemplos. Bueno, tenemos unos 10 minuticos todavía. Observe bien cómo comenzamos los 3 años y medio. Vamos a comenzarlos de allá para acá. Estamos aquí. La iglesia aquí fue arrebatada. De aquí fue, bueno, van 4 que lo han entendido. Otra vez, de aquí fue arrebatada. Se la llevó el Señor. Cuando la iglesia es arrebatada, tan pronto surge algo que si la iglesia fue arrebatada ayer, hoy hay un personaje famoso
¿por qué no aparece antes? ¿Por qué la iglesia se tuvo primero que ir para aparecer Él? ¿Por qué? Porque es que acá está la iglesia y la iglesia es un muro de contención. La iglesia es una cantidad de personas con el Espíritu Santo. Bueno, no hay mucho amén, pero así es. La iglesia es llena de autoridad. La iglesia es victoriosa. Y la iglesia con oración, con ayuno, con vigilia, con alabanza, con adoración, con predicación, con evangelismo, está lista para lo que Dios quiera hacer con ella. Entonces la iglesia es la sal de la tierra y por eso todo se conserva, no por lo que ellos son, sino por la iglesia que está acá. Por esa iglesia que tanto ellos detestan y aborrecen, y bullosos, y ojalá se vayan, y todo aquello. Pero después cuando la iglesia la sacan de allá, se encuentra uno con los vecinos. Hombre, hacen falta ustedes. Hacen falta en el barrio. ¿Y por qué se fueron? Qué lástima, qué pesar. Aunque son poquitos los que dicen siquiera que se fueron de acá, la mayoría siempre dice es que ustedes eran como un ejemplo en el barrio, ustedes eran buenas personas, ustedes, esas señoras, cómo andan, cómo caminan, cómo se visten, son un ejemplo, qué belleza. Entonces la iglesia siempre tiene una forma en la tierra de que por más que muchos la detesten, otros la aman y la iglesia sigue avanzando en medio de toda esa cultura. Entonces cuando la iglesia es arrebatada, aparece el personaje acá. Y este personaje ya lo ven. ¿Y quién es? ¿Cómo que quién es? Él fue el que ayudó para que se arreglara el problema económico en tal país. Él fue el que ayudó a la paz que todavía la están tratando por allá en tal parte. Él es una eminencia. Él tiene muchas carreras universitarias, tiene economía, tiene política. Fuera de eso, es una persona que maneja la parte financiera. Entonces es un hombre que por donde se mire lo sabe todo. Y cuando surge ese personaje, tan pronto surge, lo llaman de un país, lo llaman de otro, lo llaman de otro, y la gente está pendiente. Ve, lo llamaron de allá, llamaron de allá, llamaron de allá. Qué hombre para saber, qué inteligencia que tiene. Cuando él va tomando fuerza y dice, bueno, yo quiero decirles que ya el problema que había en África, en tal país, allá estuve y ya quedó arreglado. El problema económico de Europa por allá, fui porque me invitaron y quedó también solucionado. Europa está arreglado. Y los países que están en problema, dice, hombre, ojalá venga para acá. Y va comenzando a tener la fama y la popularidad, y es una persona que cuando la ven, humilde, tratable, servicial, cariñoso, todo. El problema que hay todavía y que no hay poder humano que lo haya solucionado, se llama el poder palestino. ¿Poder qué? Palestino. Entiéndase que los palestinos son los mismos filisteos que vienen causándole problema a Israel desde los tiempos del peregrinaje. Pero entonces ahí están los palestinos. Hay algunos tratados que han hecho, pero no han funcionado. Hay unas promesas, pero cuando no la viola el uno, la viola Israel y no funciona. Hay una cantidad de amenazas entre Israel y palestinos Israel. No se pueden ver. Y cuando se ven se muestran los dientes, pero ninguno cierra la boca con nada de nada. O sea, la cierran sin haber mordido a nadie. Entonces ahí está. El uno no quiere saber del otro. Ese será el punto clave. Pero lo que quiero decirles es esto: este personaje que apareció aquí,
tiene que tener algo israelita. Tiene que tenerlo, ¿para qué? Para que cuando se meta en la negociación le presten un poco de atención, no por ser gentil, no por ser americano, no por ser europeo, por tener algo de israelita. Y por eso los israelitas han sido dispersados o dispersos por todo el mundo. Ustedes habrán oído de esa organización que llama precisamente los judaizantes. Aquellos que dicen que ¿cuál es su apellido? Pues que el apellido mío es García. Entonces meten en el computador García. Sí, ustedes, los ancestros suyos, o sea, los abuelos y tatarabuelos suyos, ellos vivieron allá en Murcia, en la parte de España, y allá llegaron unos judíos de la tribu de Leví. Hombre, felicitaciones, usted es de la tribu de Leví. Y le dicen a un cristiano que es de la tribu de Leví, piensa en Moisés ahí mismo, que yo soy de la tribu de Leví. Claro, oiga, qué bendición usted ser de la tribu de Leví. O sea que pues sus descendientes, cuando ya venga el Mesías, hasta ellos van a participar de los sacrificios por ser de la tribu. ¿Verdad? Usted lo único que le falta es aprender el hebreo, porque tiene ya la raíz del nombre y todo eso, y hasta su estatura y su color y sus ojos y todo eso, y ya va quedando convencido que es israelita. Esos son los judaizantes, los mesiánicos. Y resulta de que no es así. El mundo está lleno de gente que tiene algo que ver con israelitas, pero no son israelitas. No todos los de Israel son israelitas. Pero volvamos a este personaje que aparece acá. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese lío que hay allá, lo invitan. Venga, por favor, acá. Y se va este personaje. Y llega acá. Entonces, cuando él llega acá, sí, señores, aquí estoy. Hombre, a propósito, ¿dónde nació usted? Pues que en tal parte. Me imagino que usted sabe algo de hebreo. Claro. Si mi tataranieto, algo así, era hebreo. Sí. Sí. Tenemos un problema de años acá y comienzan ya. Y por parte de Palestina habla con ellos, y por parte de Israel habla con ellos. Entonces le dice, yo necesito esto y esto y aquello y lo otro. Y comienza a hablar con el uno y a hablar con el otro. Cuando ve que las cosas se están arreglando, o hay posibilidad de arreglarse, entonces él se viene acá. Y le dice, señores, esto va a funcionar, pero me tengo que poner al frente de esto yo. Nadie más sino yo. ¿Me dejan o no? Claro, pues ¿cómo no lo vamos a dejar? Yo quiero que hagamos un pacto. Les consigo la paz. Y en ese pacto que viene, que yo les consigo la paz. La paz que es territorial, económica, social, política, espiritual, todo. Y se van y se reúnen el grupito judío por aquí. Este caballero nos llama a que hagamos un pacto. Este caballero que es tan inteligente, recuerden lo que hizo allá y allá y allá y ahora, y ya ha tenido charlas con los palestinos y ellos como que quieren. ¿Hacemos el pacto? No, por la paz para Israel, hagamos el pacto. ¿Y qué encierra el pacto? Encierra que le rindamos homenaje, que lo reconozcamos, que le obedezcamos y que hagamos lo que él dice. Bueno, está bien.
Y entonces va este personaje donde los palestinos. Si quieren, sigan mis instrucciones. Firmemos ese pacto. Ya Israel lo está estudiando. Hasta que estando de pronto hablando con ellos, llega la llamada. ¿Aló? Sí. Ah, lo aceptaron. Listo, salgo para allá entonces. ¿Qué hubo? Ya ellos están listos a hacer el pacto conmigo. ¿Y ustedes? Ah, no, hagámoslo también. Bueno, hago el pacto. Pacto con ellos y pacto con ustedes. Porque hubo uno que hizo un pacto, el verdadero Cristo hizo un pacto. Este está haciendo el pacto para dar paz, dar tranquilidad, arreglar lo político, a resolver aquello. El Mesías verdadero hizo un pacto. ¿Cuántos dan una alabanza? Con lo que yo les voy a decir ahorita, ustedes van a dar ahora un gran aplauso. Pónganle cuidado a lo que les voy a mencionar. El pacto que el Mesías nuestro hizo es que reunió a unos discípulos y les dijo: hermanos, ya mañana me entregan, me llevan, y agarra un trozo de pan grande y lo va partiendo en pedacitos. Y después la copa con el vino. Y después les dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. Ese es el pacto de nuestro Señor. No es el de aquello que promete el otro. Y este es el nuevo pacto, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y es que Dios ha trabajado en la historia con pactos. Solo que los pactos que Dios hace, es como extraño el pacto. Los pactos que Él hace son como extraños. Casi uno hace un pacto con alguien y depende con quién lo haga, le da valor. Pero cuando usted no tiene nada, imagínese usted, si usted tiene que hacer un pacto con el presidente Obama, ¿usted lo duda? No, yo lo hago. Pues, ¿quién está ganando ahí? ¿Está ganando el que menos tiene? Confiando que el que más tiene le defienda el pacto. Y Dios siempre ha hecho los pactos, antes Él comprometiéndose. Porque ¿qué espera del humano Él? Lo único que Él espera del humano es la obediencia. Pero cuando Él hace un pacto, no es como yo diciendo: a ver, firma aquí, hazlo para yo estar seguro y que no me vaya a ir mal a mí. No, Él hace el pacto por ayudar al otro, para que veas que estoy contigo. Yo soy tu Dios. Y este es el pacto que haré: daré un hijo, será una descendencia, tendrás una nación, serás un pueblo. Ese es el pacto que voy a hacer contigo. Y después de 400 años yo me acordaré del pacto. Y ese pacto hizo que Dios se acordara de ellos en Egipto y los sacara de allá por el pacto que había hecho con Abraham. El pacto de David: no faltará quien se siente en tu trono. El pacto con Salomón: Dios trabaja con pactos. Y el último es el pacto de la sangre derramada en la cruz. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Estén en pie, por favor, hermanos. Cuando ya comienzan a trabajar, ahí, entonces ya cualquier día los reúne a ellos. Señores, ya hablé con Israel,
y hablé con palestinos. La paz ya está lista, aquí, allá y allá y acá. A ver, es verdad, dice, y resulta los palestinos abrazando a los israelitas. Ay, este hombre era el que necesitábamos. Este hombre es el personaje de la historia. Y comienza a salir en los grandes periódicos y las noticias. El único hombre en la historia que pudo hacer la paz entre israelitas y palestinos. Y ahí sigue el personaje creciendo. Cuando ya ha sucedido eso, entonces él dice: me voy a trasladar a Jerusalén. Ahora necesito que cumplamos el pacto. Hagan esto, lo hacen. Vayan allá, traigan aquello, firmen esto, hagan lo otro. Todo lo hacen. Pero cualquier día, él ve que tienen tanta obediencia que él dice: llegó la hora. Y se sienta en ese lugar como Dios, haciéndose parecer Dios. Ese Dios de ustedes, ¿por qué no les dio paz en tantos años? Ese Dios de ustedes que tanto veneran, mire que no convenció a los palestinos. Y yo sí lo he convencido. Los he convencido. ¿No será que ustedes están equivocados? ¿Ustedes no esperaban un Mesías? Sí. ¿Y no han hecho un templo para el Mesías? Sí. ¿Y para cuándo lo esperaban? Para ahora, estos tiempos. Pues señores, les quiero decir que yo soy ese Mesías. Y todos comienzan a mirarse. ¿Verdad? ¿Cómo es que no entendimos que este hombre era el Mesías? Siempre nos hicieron creer que era aquel, que el Calvario, que la cruz, que aquello, que lo otro, y nunca creímos en ese. Este en verdad sí es, porque este ha hecho lo que tenía que hacer acá y nos ha dado paz con todos los que están al lado. Pero resulta que la paz que Jesús ha dado es diferente a esa. La paz del alma, la seguridad, la tranquilidad, la salvación. Vamos a seguir esta tarde. Ya el tiempo nos ha vencido y después vamos a ver a dónde se viola el pacto y qué sigue después. Por ahora voy a llamar al hermano Juan, que él venga y dé gracias a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra, edificante. Gloria al Señor. Yo creo que todos estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Tenemos una óptica más clara, muy clara de los acontecimientos. Y vamos como profundizándonos. De tal manera que va llegando estos momentos que no queremos perdernos el tema siguiente por lo importante, porque es que vamos como profundizándonos. Gloria al Señor. Oramos, soberano Señor Jesús.